buenos días. Iniciamos aquí Despierta con CDN. Hoy es jueves 25 de febrero, en una época antigua cuando los guardias eran los únicos que cobraban a fin de mes. Se diría que era día de Nuestra Señora del Manejo para los guardias, pero por suerte que eso ha cambiado. Hoy es día de Ramón Matías Mella, uno de nuestros padres de la patria, militar de carrera por siempre, y además uno que murió de una forma tranquila y algunos dicen que de forma prácticamente olvidada. Hoy hablamos también de pacto eléctrico, hablamos de vacunación de combustibles, ¿por qué no? Una investigación propia aquí en CDN y de muchas otras cosas más. Buenos días para Catherine, buenos días para Nelson Rodríguez. Buenos días. A propósito de Mella, 205 años del natalicio, esos trinitarios eran jóvenes, aguerridos y muy jóvenes. Miren, que Mella nació en el 1816, es decir, que tenía 22 años cuando se fundó la Trinitaria. Duarte el 13, tenía 25, y Sánchez en 1817, es decir, que tenía 21 años. Miren eso, 21, 22 y 25 años tenían nuestros padres de la patria. Hoy hay acto a la bandera en el Palacio Nacional. Dominicana bandera, qué linda en el tope estás. ¿Quién te viera? ¿Quién te viera? Miren, señores, denme un segundito. Yo me mudo, estoy de mudanza, me voy o me fui, ¿para dónde? Mi columna No Respondo ya no se publica desde el pasado día 2 de febrero en Diario Libre y se publicará en esta casa, en el Caribe, con el mismo nombre, con la misma periodicidad, con los mismos criterios, ajustados a los hechos, los criterios del buen periodismo, y con mis mismas ideas, o sea que es una mudanza nada más. Claro, porque eso fue como el Mackay. Claro. Él se mudó con todo, solamente cambió de dirección, pero se lo llevó todo. El cerebro, la creatividad, el lápiz, la pluma, el papel, todo se lo llevó y se mudó. Buena idea. Esa es la idea que quería transmitir al hablar de mudanza. Entonces véanme en la página 4, va a estar en la página 4. Ahí está. Del Caribe. Hoy habla, ahí está, de mudanza, a la izquierda, abajo. No respondo en el Caribe a partir de la fecha, ya no es en Diario Libre. Nuestras gracias y saludos al fraterno Osvaldo Santana, director del Caribe, compañero de 1000 batallas. Para nada más decirle que Osvaldo y yo comenzamos en estos menesteres, ya él como un aventajado y yo como un aparecido, en 1977 en el periódico El Sol. Lo dejo de ese tamaño. Entonces, mi columna No Respondo. ¿Y cuánto tú tenías ahí? A los seguidores, no me dispersen, que estoy haciendo un importante anuncio al país. ¿Cuánto tenía? 1977, periódico El Sol, 78, jugó un papel estelar ese periódico con el cambio de gobierno. Recuerdo el título del 16 de mayo del 78, el cambio va, PRD barre en la capital. Y por ahí salimos huyendo todo, porque la guardia venía de camino. Bueno, ya lo saben, excúsenme el paréntesis, la digresión, pero no respondo en el Caribe, Catherine. Nada que excusar, Nelson. Cat, ¿no va a decir cuánto tenía? No. Eso es un dato al margen. Tan importante anuncio que se está haciendo el país. Y ella interesada hace 43 años, 44. Exacto, bueno. ¿Eso fue ahorita? Bueno, pregúntale a Osvaldo, que yo digo que él era más aventajado que yo, porque ya él era un periodista hecho de derecho. Tú eras un aparecido. Y yo un aparecido. Es más, yo lo que era dirigente del sindicato de trabajadores de la editora El País, y Traelpa. Bueno. Y por ahí, no, ahí había un dirintín en el 77, 78. ¿Quiénes estaban ahí? Mire, Juan Bolívar Díaz, Ajá. Osvaldo, Quiterio Cedeño, Juan Manuel García, Sierra, Colombo, que llegó insurrecto de México. ¿Cuánta pluma ahí? Bienvenido Álvarez Vega, lo mencioné. Álvarez Vega, Crubito estaba Álvarez Vega en ese tiempo ahí. Pero bueno, Machete. ahí está, de mudanza. Nelson Rodríguez, a partir de hoy en el periódico El Caribe, dices tú que abajo, ¿cómo es? A la izquierda, a la izquierda abajo. O sea, la izquierda está abajo. Está ¿pero por qué abajo. no debería ser la izquierda arriba? No, ya no. No tiene sentido. Eso fue una jugada inteligente del periódico, porque si lo pone a la derecha arriba, estaría diciendo una verdad, pero no va conmigo. A la izquierda, pero por ahora abajo. Yo tiro para la izquierda, pero abajo, porque la izquierda hoy está
de tira para atrás por este país. Exactamente, eso te iba a decir. Con el tiempo quizá la selección o la posición de la columna vaya variando, pero por ahora lo vamos a ver allí. Nelson, felicidades por ese espacio. Nuevo espacio, misma idea. Enhorabuena. Y enhorabuena al Caribe, porque se han ganado una buena pluma también. Así que toda la fanfarria, no nada más para Nelson, ahora sí estás organizadito. Organizadito. No tengo que caminar mucho, esto ahí. Aquí de C al Caribe. Ahí mismo. Ahí dejo mi columna. Yo antes tenía que caminar un poco más. Bueno, y además en digital, ¿no, Nelson? Sí, no, también está en digital, está todas las cosas. Catherine me está asesorando para las redes sociales, que le ponga voz a la columna todos los días. Sí, debería colocarle voz. Hay mucha gente, Nelson, que enciende el celular y lo que quiere nada más escuchar. Así que después tú tiras tu podcast y tal, pero esos son otros menesteres. Y te hacemos un canal de YouTube. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a hacer el contenido del programa Despierta con CDN hoy, jueves 25 de febrero, día del natalicio de Mella. Gobierno se aboca a la firma del pacto eléctrico este jueves sin la sociedad civil. Educación aprueba protocolo de retorno a clases, pero escalonado. Cámara de Cuentas dice allanamiento fue un atropello, mientras PEPCA asegura que obstrucción a la justicia y otros ilícitos penales operaron en beneficio de personas, empresas o entidades favorecidas con auditorías maquilladas. Este martes analizamos ese nuevo protocolo de vuelta a clases presenciales con Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, y Mercedes Coronado, presidente de la Unión de Instituciones Educativas Privadas. Francisco Medrano ya está listo con las portadas de los principales diarios impresos que circulan en República Dominicana para ver qué es noticia en los periódicos. Francisco, buenos días, adelante. Hola, muy buenos días, Yulisa. Pues como cada mañana presentamos las portadas de los periódicos que circulan en nuestro país. Vamos a iniciar de inmediato con el periódico El Caribe, que en su titular de primera página destaca que el Consejo de Educación aprueba el retorno a clases presenciales. Presentará la próxima semana calendario para la reapertura gradual y también plantean obstáculos que enfrenta la educación a distancia. La fotografía principal fue tomada por Weldy Valdés y muestra a una mujer en un batey de Yamasá, en la provincia de Monteplata, que habilitó una sala de tarea en su casa para ayudar a niños que no pueden recibir las clases de manera presencial debido a la pandemia. La segunda gráfica la tomó Dagny Polanco en las afueras del Parlamento y dice que el Congreso se alista para la rendición de cuentas este próximo sábado 27 de febrero. El Caribe también destaca en su portada que la Cámara de Cuentas denuncia atropello. El Pleno de la institución condena lo que califica como secuestro de documentos y bienes muebles durante el allanamiento realizado por el Ministerio Público, acción que definió como un atropello nefasto a la institucionalidad. Otro llamado que reseña es que Haití pide la extradición del ex alcalde opositor. El gobierno del vecino país alega que Ralph Yuri Chevry es relacionado con bandas armadas y también se recuerda que fue arrestado en Dajabón el pasado 14 de febrero. En la esquina inferior izquierda, el periódico El Caribe apunta que el proyecto minero de Loma Miranda no se ejecutará, pues ayer el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, dijo que Falconbridge retiró la solicitud de explotación de Mananclita. Bueno, pues otra información en el periódico de nuestra casa indica que crean las habilidades o crecen las rentabilidades de los fondos de pensiones. Es que en el año 2020 se incrementaron en 58.900 millones de pesos, según el informe de las administradoras de fondos de pensiones. Vamos a ver ahora qué nos trae el periódico Diario Libre en su portada de este jueves y de inmediato vemos su titular principal. El Consejo Nacional de Educación logra consenso para el regreso de la docencia presencial. Bueno, es que en la reunión de ayer se acogió el protocolo para el retorno gradual, voluntario y seguro este año. Salud Pública y el Ministerio de Educación presentarán el calendario la próxima semana. En la gráfica principal vemos al presidente de la República, Luis Abinader, junto al ministro de Industria y Comercio, y el título de la imagen dice que inauguran tienda Plaza Lama en Santo Domingo Oeste.
En el colgante derecho, este impreso destaca que Salud Pública ha vacunado a 26.435 personas contra la COVID-19 e informó que el plan de vacunación contempla la reserva de la segunda dosis. Más abajo, Diario Libre reseña que, según los miembros de la Cámara de Cuentas, el allanamiento fue un atropello nefasto. En la esquina inferior derecha apunta otra información relevante, es que Falcondo retira el pedido de explotación de Loma Miranda. Vamos a ver ahora el periódico Nuevo Diario. De inmediato vemos su titular principal que dice de la siguiente manera: el gobierno elabora una nueva ley que fijará los precios de los combustibles. El gobierno anunció que elabora un proyecto de ley para crear una nueva normativa para establecer los precios locales de los combustibles, dotándolos de seriedad y transparencia. Además, informó que mantendrá inalterables durante varias semanas los actuales precios del gas licuado de petróleo. En la gráfica de portada, el Nuevo Diario muestra al presidente de la República y el título dice de la siguiente manera: Abinader reafirma su apoyo a los generadores de empleos y va a la apertura de Plaza Lama en Santo Domingo Oeste. En su cintillo de informaciones, este impreso trae la fotografía de la senadora por la provincia de Azua, Lía Díaz, quien dice que para que República Dominicana salga adelante tenemos que vacunarnos todos. También informa que Haití niega haber pedido el envío de tropas de República Dominicana por los secuestrados. Este periódico también informa que el pacto eléctrico se firmará hoy en el Palacio Nacional y el PLD confirma que asistirá. Vamos ahora a presentar las actividades en agenda. Para las 8 de la mañana, el presidente Luis Abinader encabeza homenaje a la bandera nacional. Esto será en el Palacio Nacional. A las 8:30, protesta frente a la CAS en demanda de prestaciones. A las 9 de la mañana hay una rueda de prensa del Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora. Esto será en el local del Consejo Nacional de Unidad Sindical en la calle Juan Erazo, número 14, en Villajuana. A las 10 de la mañana, conferencia sobre Ramón Matías Mella, edificio corporativo del Infotep. A las 11 de la mañana, pues el Ministerio de Obras Públicas dará el primer Picasso para la construcción de la circunvalación de los Alcarrizos. Esto será en la circunvalación de Santo Domingo, próximo a la intersección de la autopista Duarte. A las 3 de la tarde hay una bienal de la Ley General de Residuos, Impacto y Desarrollo a través de la plataforma digital Zoom. Pues hasta aquí las informaciones de los periódicos de nuestro país y también las actividades de agenda. Así que retornamos con ustedes nuevamente al set central. Francisco, gracias. Que tengas buen día. De inmediato a las predicciones del tiempo con Jean Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tendremos el panorama prácticamente despejado o parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional. Esto persiste por un sistema de alta presión que está dominando las condiciones atmosféricas en la región del Caribe. Pero las temperaturas se han mantenido algo frescas, sobre todo en las noches y en las madrugadas hacia el norte y cordillera central. Al norte del Caribe hay una masa de aire muy fresca que está aportando este ambiente en República Dominicana. Será para el fin de semana cuando una nueva vaguada pueda acercarse al norte del país y así poder incrementar las precipitaciones en gran parte de República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso con ustedes. A continuación, en Despierta con CDN, espacio ya habitual de saludarles, de tener algo de interacción con nuestros amigos a través de las redes sociales. Ustedes son parte importantísima de este espacio y les agradecemos que nos dediquen su tiempo cada mañana acá en Despierta con CDN. El primero que lo ha hecho, o que nos ha enviado saludos, es mi querido Roque Roquito. Hola Roque, ¿cómo estás? Miguel Ángel también está con nosotros, al igual que Néstor Amarante. Saludos Néstor, también para ti. Apolinar Sánchez nos envía bendiciones, igual que Judith Cabrera, que está en Santiago. Saludos a la gente linda de Santiago de los Caballeros. Rafael Jiménez con nosotros, Alex Muñoz, Fernando Taveras, dice que está activo como siempre desde La Vega.
Alex Muñoz también está allí en Santiago, Félix Rosario, Ginette Montero. Oye, en estos días supe, yo no sabía que Michael Jackson se casó en La Vega. Sí, aquí. Yo no había tenido ese dato. Y se divorciaron en San Cristóbal. ¿Qué? Aquí había antes un turismo, no sé si todavía lo hay, un turismo de divorcio. Al vapor Porque le llamaban. En República Dominicana, en la jurisdicción que abarca San Cristóbal, hay un mecanismo del cual no voy a profundizar ahora, pero te hacen divorcios al vapor. Y eso internacionalmente era muy conocido, así como se conoce Gran Caimán. Material de exportación. Sí, Gran Caimán, que es un paraíso fiscal, República Dominicana, paraíso un paraíso de divorcios al vapor. Algunos dirían que por otras cosas No, también, pero bueno. no voy a abundar. No voy a abundar. Giovanni Collado está con nosotros. Saludos, Giovanni. Ernesto Marte Díaz. Cristian Chávez está con nosotros. Un llamado a American Airlines. No están cumpliendo con el distanciamiento. Bueno. Ramón Vázquez desde Brooklyn. Mis bendiciones para tres. Hablando de distanciamiento, voy a hacer solamente una parte. Mi querido amigo, periodista, fotoreportero Orlando Barría, hace algunos días publicó una gráfica en sus redes sociales en donde se mostraba algo que después corroboré con nuestro querido amigo Samuel Guzmán. Los momentos, o más bien, las ocasiones en las que la prensa tiene que ir a cubrir la llegada de vacunas al Aeropuerto Internacional de las Américas, eso se ha convertido en un pandemonium para los periodistas. Los colocan, Nelson, porque no voy a decir los meten, porque aunque eso es lo que parece, los colocan en una suerte de gallinero. Eso es como una jaula. Ahí metió todo el mundo apretado en medio de una pandemia y se supone que yendo a cubrir un tema de vacunas. Entonces, eso es un gran sinsentido. Entonces, atención a quienes están llamados a organizar a la prensa, darle... Yo no estoy pidiendo un trato extraordinario. Yo estoy pidiendo un trato lógico y adecuado al tema de la pandemia, que es a lo que todos estamos llamados. Pero fue a hacer. lo mismo o similar que pasó en el hospital. Ha ocurrido 3 veces, Yulisa, ha ocurrido 3 veces. ¿Fue lo que pasó en el hospital también? Sí, ocurrió. Bueno, lo del hospital fue también allí, pero en la llegada, que además en el Aeropuerto Internacional de las Américas, ¿ustedes saben el tamaño de la pista? O sea, no hay razones, porque además, usted me dice, bueno, el primer día, improvisación, no había espacio para eso. Pero el primer día, ok. El segundo día también. El tercer día también. ¿Y entonces? ¿Vamos a seguir dándole chance? No, bueno, pónganse de acuerdo, organícense, que yo sé que ustedes pueden. Vamos a pausa. Regresamos a Despierta con CDN. Ayer, como por 7ª vez, estaba el Ministerio Público interrogando a la señora Margarita Melenciano, la de los 12 votos disidentes dentro del Pleno de la Cámara de Cuentas. A propósito de eso, también habían otros que estaban en poca disposición porque se encontraban ocupados cuando la Cámara de Cuentas decidió dar una rueda de prensa para responder al allanamiento que hizo el Ministerio Público antes de ayer. Ellos han catalogado esto como un abuso y, fijando posición respecto de esto, dijeron que lo que ha hecho el Ministerio Público tras imputarlos por complicidad, asociación de malhechores, concierto de funcionarios para delinquir, corrupción, etcétera, el organismo auditor ha dicho entonces que lo que está haciendo el Ministerio Público en contra de ese órgano del Estado es un atropello nefasto. Tenemos un reporte que hizo Aneudis Martich, que estuvo allí en la rueda de prensa de la Cámara de Cuentas, y esto fue lo que nos contó. A la rueda de prensa solo asistieron el presidente Hugo Álvarez Pérez, Carlos Noé Tejada Díaz y Félix Álvarez Rivera, quienes delegaron la lectura del comunicado en el director de comunicaciones de la institución. Muy a pesar de que el Ministerio Público se proveyó de una orden judicial, justo es señalar que la misma carecía de motivos fundamentales de la necesidad o razonabilidad del allanamiento, como exige nuestra legislación y la doctrina verificable, la probabilidad suficiente, y la doctrina comparada. El documento indica que la Procuraduría Anticorrupción cargó con equipos y documentación indispensable para el funcionamiento del organismo. Se le ha privado de ejercer en lo adelante la atribución fundamental que materializa su capacidad de autogobierno en su integridad y que define su posición en la estructura del Estado, controlar externamente los gastos públicos. En total fueron 6 laptops, 7 computadoras de escritorio, 5 discos duros, 2 memorias USB
y 2 grabadoras de audio. Lo que se emitió fue una suerte de cheque en blanco sin expresión precisa de los objetos que se esperaba encontrar. ¿Acaso, como si no fuese de rigor que toda orden de allanamiento en virtud del artículo 182.4 del Código Procesal Penal tenga que circunscribirse a los elementos materiales que tengan vinculación con los ilícitos penales investigados? Los 2 miembros faltantes habrían presentado excusas médicas. Sin embargo, en el caso de Margarita Melenciano, en ese mismo instante se encontraba siendo interrogada en la Procuraduría. Aneudis Martich, CDN. Bueno, ahí está. Derecho legítimo a la defensa tiene todo el mundo. Veremos cómo avanza el proceso. En todo caso, es bueno revisar cada una de las consideraciones que hacen los representantes de la Cámara de Cuentas. Llamó particularmente la atención que no estuviesen todos, aunque en el caso de Margarita Melenciano estaba acudiendo a un interrogatorio de la propia Procuraduría. A propósito, esta entidad, la Procuraduría Anticorrupción, el PEPCA, informó la noche del miércoles que mantiene trabajando a un amplio... Esta es la nota de prensa, voy a hacer la salvedad. La nota de prensa del Ministerio Público dice: mantenemos trabajando un amplio equipo de técnicos de diferentes áreas que profundizan en el análisis de la documentación ocupada ahí en la Cámara de Cuentas durante el allanamiento el pasado lunes. Wilson Camacho, el procurador adjunto, dice en este comunicado que la Operación Caracol, como se ha denominado, abre un caso en el que la obstrucción de la justicia y otros ilícitos penales operaron en beneficio de personas, empresas o entidades favorecidas con auditorías maquilladas. Asegura también que entre las auditorías maquilladas figura una realizada a las obras construidas por la multinacional brasileña Odebrecht entre 2002 y 2014. Añade que la investigación abarca al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, también a los demás miembros. Esa nota de prensa de la Procuraduría ayer en la noche, entiendo yo que para responder a la rueda de prensa, quizás innecesaria. Se supone que si usted hace un allanamiento tiene un amplio dispositivo de personas trabajando para tal fin, no es cualquier cosa, es la Cámara de Cuentas del país, y sobre todo los casos de corrupción que posiblemente se estarían destapando allí no son cosas fáciles. Quizás como elementos adicionales, aporta Wilson Camacho en esa nota de prensa, está el caso de la auditoría de Odebrecht. Recordemos que esta institución, o sea, el Ministerio Público ha dicho en distintas oportunidades que van a elaborar y que no se van a quedar solamente con el caso de Odebrecht que cursa en los tribunales de la República, sino que van a elaborar una suerte de expediente Odebrecht 2.0. Yo soy de las que piensa que mucho de lo que se está haciendo es precisamente para tales fines. Solo 3 cosas muy puntuales. Simpatizo con el criterio expuesto por los miembros de la Cámara de Cuentas, por 3 de los miembros de la Cámara de Cuentas en la rueda de prensa de ayer, de que en el operativo Caracol se llevaron de todo, que no fueron específicamente en búsqueda de X pruebas. Y enumeran un par de artículos que dice, por ejemplo, si en el expediente Odebrecht usted vio inconsistencia o maquillaje en tales y tales aspectos, vaya y busque lo que puede completar eso que se hizo. Esa idea me gustó. O sea, se llevaron todo indiscriminadamente, dicen 3 de los miembros de la Cámara de Cuentas. A propósito de que fueran 3 y no 5, aunque se dijo que la Melenciano estaba siendo interrogada en ese momento, los 2 restantes deben externar su punto de vista, dar su opinión al respecto, no necesariamente y que disidentes, sino que ellos piensan de esta situación, porque en todo caso, si callan, si optan por el silencio, otorgan y le darán crédito a aquellos y que eran confidentes. Caliesaje, escuché por aquí decir en estos días. Lo tercero, que se siga el debido proceso, que el Ministerio Público sustente sus acusaciones y presente las pruebas. Solamente eso quiero decir al respecto. Hay algunos puntos en los que la Cámara de Cuentas pudiera tener razón, y tú mencionas uno, y es que la orden del juez para el allanamiento dice de manera específica qué es lo que se pretende encontrar o detrás de qué están las autoridades. Ellos dicen que el Ministerio Público simplemente usó el allanamiento como un cheque en blanco para arrasar con todo lo que tenía la Cámara de Cuentas. De esto ser así, bueno, se entiende que el Ministerio Público tiene algún tipo de consecuencias, pero dentro de un allanamiento, con una orden de un juez, los fiscales tienen autoridad para llevarse todo lo que encuentren que pueda ser coincidente con el caso que están investigando, aún lo que se lleven no esté específicamente detallado en la orden de allanamiento. Hay un espacio
que tiene esa orden de allanamiento, y es cuando dice todo lo referente a los casos tal, tal y tal, que son los que están bajo investigación. Si allí ese Ministerio Público encontró documentos que tenían que ver con cualquier persona vinculada o algún tipo de rastro vinculado a los casos que están investigando, tenía la calificación para llevárselo. Cuando ellos hablan de que se le llevaron grabadoras, etcétera, si esas grabadoras tenían informaciones de los casos que el Ministerio Público tiene bajo investigación en contra de la Cámara de Cuentas, también se lo podían llevar. Hay que decir que es entendible que a los miembros de la Cámara de Cuentas no les parezca gracioso lo que le está haciendo el Ministerio Público. La pregunta sería si les parecía graciosos los datos que ellos especificaban en esas auditorías, donde distraían información, según dice el Ministerio Público, de casos que ellos debieron evidenciar y entonces los acomodaban o maquillaban, como dicen las autoridades. Si aquello les parecía gracioso, entonces esto tiene que parecerle gracioso también, porque una acción trae una reacción y todo acto tiene una consecuencia. Entonces, a la Cámara de Cuentas hacer benditas en este momento es su derecho, ojo. Sin embargo, no le queda bien. Lo que ellos deben de esperar es que el proceso avance, que se conozca cuál es la acusación formal. Ya ha sido apoderado un juez de instrucción especial. Sin embargo, probablemente cuando a ellos les toque, ya esto va a tener que pasar a jurisdicción ordinaria. Entonces, que esperen tranquilos su proceso. No hay mal que dure 100 años y no hay tiempo que no pase. Y cuando conozcan cuáles son todos los alegatos de esa acusación, entonces sus abogados, que son buenos y muy caros algunos, determinarán cuál va a ser la estrategia de defensa, porque sin duda que aparentemente los van a tener que necesitar ahora. Ojo, esto tampoco es una carta abierta para que el Ministerio Público, en caso de que, como dicen ellos, haya cometido algún tipo de atropello, lo siga cometiendo, porque eso tampoco es justicia. Justicia es actuar en consecuencia en la misma medida del acto que se está calificando o que se está investigando, pero excederse de ahí sale de lo que es el margen de la justicia, aunque dudo que eso sea lo que esté haciendo el Ministerio Público. Bueno, hablamos también del director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel. Él califica no como ilegal, no como irregular, no como un robo, no como un manejo, como un fraude, no, califica como imprudente el tope de 25 pesos que se estableció en la licitación para adquirir jeringuillas en el Ministerio de Salud Pública, razón por la que el proceso fue suspendido. Pimentel recordó que ese proceso está bajo investigación de la Procuraduría General de la República y cuánto trabajo de esa gente, y también de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, que dicen van a actuar en colaboración para las pesquisas. Esto fue lo que dijo el señor Pimentel. Este proceso muestra que los sistemas de monitoreo preventivo están funcionando y están activos. Segundo, que el rol y la participación de la ciudadanía vigilando el uso correcto de los recursos públicos es una realidad en la República Dominicana que fortalece la democracia. Bueno, ahí están las declaraciones de Carlos Pimentel. Esto fue durante la firma de un acuerdo con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, también para regular procesos de compras de las asociaciones sin fines de lucro. Se cuida Pimentel de no decir que se trata de una irregularidad, de que alguien buscaba estafar al Estado. Se cuida por ahora y dice, fue imprudente colocar esa cifra. Hay algunas defensas sobre este caso que dicen que eso estaba puesto desde 0 hasta 25. Otros dicen, bueno, pero por supuesto que iban a colocar el precio más alto. También las autoridades tienen la posibilidad, la ven, y además está establecido así en la ley, que deben quedarse con la mejor oferta, en todo caso. Pero el hecho de ese término, ese calificativo de imprudente, evidencia que no es verdad lo que decía el ministro de Salud, que era una necedad de los medios de comunicación. Yo recuerdo a Vicente el Imprudente, Cuquín Victoria, un personaje necio, de verdad, necio. Entonces, cuando se habla de imprudencia, es que no se observan algunos requisitos. Lo contrario, la prudencia, el buen juicio. Entonces, no era una necedad de los medios. Y les dejo como tarea, principalmente a Catherine. Vi ayer, llegando un paquete de Pfizer a Bogotá, la vacuna, que explicaron que tienen ellos 2 tipos de jeringuillas. 2 tipos. Aquí, como hablamos que no hay distintos tipos. Me quedé con la duda, la comparto con los televidentes,
pero ellos explicaron detalladamente por qué una es más larga y otra más corta. De la vacuna que ellos están, creo que la otra es la AstraZeneca. Salud Pública dijo, por cierto, eso. En el reporte había comentado que las jeringuillas eran distintas. Y ahora que tú hablas lo de Bogotá, por cierto, si quieren toquen campanas y pongan fanfarria. Llegó el primer cargamento de COVAX a Ghana, en África, ¿no? Primer cargamento de el mecanismo COVAX, el de la OMS. Dos cosas, decirle al Ministerio de Salud Pública. Fue una imprudencia, dice Compra y Contrataciones, una imprudencia de 21 pesos por cada unidad de jeringuilla. Póngale usted el título que usted quiera. Detallito, chiquitico. 21 pesos en cada unidad. En un solo paciente, en un hospital, se usan 10 y 15 jeringuillas. Imagínense si aquí no hay lote suficiente para suplirle al Ministerio de Salud Pública. Tenemos un año hablando de vacunación y no pudieron planificarse para comprar las vacunas del proceso de vacunación, y dicen ellos que por eso tuvieron que comprarlas o tuvieron que cotizarlas mucho más caras. Sin embargo, Promese las está cotizando a 4 pesos. Las mismas vacunas, las mismas jeringuillas. Ayer consultábamos nosotros a amigos que tienen que ver con algunos procesos de vacunación y nos hacían la siguiente aclaración. Son jeringuillas normales, simplemente que son distintas de las que se utilizan para la insulina, que es chiquitica. Estas son jeringuillas que se utilizan comúnmente en todos los procesos de vacunación e inclusive para aplicación de medicamentos en hospitales. O sea, no son jeringuillas especiales para el COVID-19, son jeringuillas especiales para vacunación normal, como la que República Dominicana tiene toda la historia haciendo, se va a pasar todo el futuro haciendo y lo hace de manera normal. Si eso ameritaba un error, un desliz, una equivocación o una imprudencia de 21 pesos por cada unidad, yo creo entonces que a esa imprudencia debería metérsele el PEPCA para que determine cuál fue el motivo de una imprudencia de tal tamaño, pero que salía solamente o iba a salir del bolsillo de todos los dominicanos. Un chistecito muy poco gracioso de parte de Salud Pública. El tránsito a esta hora de la mañana, yo no sé si están circulando los ciclistas, porque la Vuelta Ciclística Independencia se ha convertido en un tormento para el tránsito. José Urtecho, nuestro analista. Buenos días, Capi. Adelante, don Nelson. Muy buenos días al equipo y vamos de inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. En este momento estamos sobrevolando la ciudad y específicamente el puente de la 17, donde vemos el tránsito fluyendo sin mayores inconvenientes. El problema está a subir al puente. Aquí en este punto está algo lento en la subida, pero la Padre Castellanos, inclusive en la Pedro Libre Cedeño, donde normalmente se forma un congestionamiento, hoy no está. Hoy está fluyendo bastante bien el puente de la 17 y la Padre Castellanos, inclusive a su llegada a la Pedro Libre Cedeño. Tránsito lento en la avenida Las Américas desde la entrada al túnel y se extiende hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. En sentido contrario, se aprecia lentitud en el elevado desde la altura de la Cámara de Cuentas y se extiende hasta el puente Juan Pablo Duarte en dirección hacia la zona oriental. Estamos sugiriendo utilizar el puente flotante o el puente Mella, este último generando congestión habitual desde la avenida Faro Colón hasta la subida al puente. Más adelante sí tenemos un fuerte congestionamiento en la avenida México desde la avenida Duarte y se extiende hasta la Doctor Delgado. Estamos investigando este tapón inusual circulando en dirección este-oeste. Definitivamente, si quiere evitar estos dos tapones, la subida al puente Mella y luego la México a la altura de la Doctor Delgado, estamos sugiriendo utilizar el puente flotante circulando desde la zona oriental. Inclusive la intersección de la avenida Máximo Gómez con George Washington, hoy está reducido el tránsito circulando desde el obelisco hacia la avenida Máximo Gómez. En el polígono central, viable la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes. La Ortega Gasset algo cargada en dirección sur-norte desde la 27 de febrero hasta su llegada a la John F. Kennedy. En sentido contrario, la Máximo Gómez está complicada a su llegada a la 27 de febrero. Tenemos un accidente en autopista 6 de noviembre, próximo al peaje, en dirección Santo Domingo-San Cristóbal. El accidente ocurrió más temprano. Hay una grúa movilizando un vehículo pesado circulando en dirección hacia San Cristóbal. El tránsito un poco lento en el peaje, sin embargo, no presenta novedad
donde se está operando para retirar este vehículo pesado involucrado en este accidente. Muy congestionado el tránsito en la prolongación 27 de febrero con rotonda de la Plaza de la Bandera. Muy lento el tránsito en dirección oeste-este, por lo que estamos sugiriendo utilizar, si va a circular desde San Cristóbal, la carretera Sánchez. Presenta tapón habitual en los bajos de Jaina y más adelante para subir al puente sobre el río Jaina, circulando desde San Cristóbal hacia Santo Domingo. Autopista Duarte en dirección Cibao-Santo Domingo, lenta en el kilómetro 14 y más adelante desde la avenida Monumental hasta el kilómetro 9. Poco más temprano hubo un vehículo averiado en el contraflujo de la autopista Duarte a la altura de la avenida Monumental. Ya fue retirado de la vía, el tránsito está fluyendo sin mayores inconvenientes. Tránsito congestionado en la John F. Kennedy desde la avenida Núñez de Cáceres hasta la subida al elevado de la López de Vega. En sentido contrario, el tapón habitual para subir al elevado de la Ortega y Gasset en dirección este-oeste. Esto es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Urtecho. Hasta mañana. Hasta mañana. Ayer se dio una rueda de prensa por parte del Ministerio de Industria y Comercio y el ministro de Hacienda, donde ellos aseguraban que el precio del gas licuado de petróleo no va a subir en las próximas semanas, ya que el gobierno seguirá asumiendo los posibles incrementos hasta que se defina la crisis en el mercado de combustibles creada por la tormenta invernal de Texas en Estados Unidos. Nuestra compañera Yanela Pimentel nos tiene algunos detalles. Víctor Bisonó aclaró que llegaría un momento en el que si la crisis de Texas continúa, no se podrá mantener los precios estables. El gobierno quiere dejar claro que en las próximas semanas no se va a traspasar el aumento que corresponde al GLP, dado que de agosto a la fecha el mercado internacional ha supuesto un incremento del precio del gas licuado de petróleo en torno a un 79%. Explicó que la actual alza de los precios de los combustibles es producto de la situación que atraviesa Texas por una tormenta invernal, que llevó a reducir la producción hasta 4 millones de barriles diarios y de 21 billones de pies cúbicos de gas natural. Los problemas de distribución y la alta demanda local de energía por las altas temperaturas tendrán un notorio impacto en los mercados de hidrocarburos de la República Dominicana. Y en el caso hipotético que no se dé esa baja, ese diferencial lo tiene que asumir el Ministerio de Hacienda, porque se convierte en prácticamente un subsidio que el Ministerio de Hacienda tiene que absorber. Aseguran que 5 de las principales refinerías que poseen un procesamiento que supera los 1.2 millones de barriles diarios estarían fuera de producción hasta mitad de la próxima semana. La realidad es clara. La constante escalada de los precios del barril de petróleo, así como el de los productos refinados derivados de este, ha tenido un impacto importante sobre el precio de paridad de importación y por vía de consecuencia en el precio de la venta al público de todos los combustibles en la República Dominicana. Los funcionarios explicaron que el gobierno toma las medidas adecuadas para que los precios del petróleo impacten lo menor posible a la economía de los ciudadanos. Yanela Pimentel, CDN. Yo creo que todo esto que dice el gobierno pudiera ser cierto, que están asumiendo costos para que los precios no impacten directamente a la ciudadanía. Creo que es cierto también. Lo que creo que solo les faltó hablar de algo de manera muy específica, que es a lo que los ciudadanos se refieren de manera recurrente cada vez que se habla de los precios de los combustibles. ¿Cuándo se va a modificar la fórmula? ¿Cuándo las autoridades actuales, que criticaron tanto cuando estaban en oposición a las anteriores autoridades, precisamente por la fórmula de cálculo de los combustibles, y decían que República Dominicana no se merecía los precios que tenía en aquel momento, y creo que no nos lo merecemos todavía en este momento? ¿Por qué no hablan de modificar la fórmula? Nosotros sabemos que en pandemia, en medio de toda esta situación del COVID-19, tenemos una especie de situación de crisis económica y probablemente
probablemente de donde más fuerte se esté agarrando el gobierno sea precisamente de los combustibles. Pero ahí, en esa fórmula, nosotros dejamos establecido en nuestra investigación de este pasado martes, que es a lo que viene la rueda de prensa de Industria y Comercio y de Hacienda, que hay costos en esa fórmula que no tienen ninguna razón de ser. El gasto de la administración de la ley, que tanto fue criticada por estas autoridades cuando estaban en oposición, sigue estando en la fórmula. El componente de otros costos sigue estando en la fórmula también y sigue sin tener explicación. Entonces creo que esa rueda de prensa, que está muy bien, me parece bien que si un medio de comunicación hace un programa y el gobierno quiere contestarle, lo haga, ese es su derecho, y lo haga con sus propias explicaciones, pero no hagan una rueda de prensa a medias. ¿Por qué hablar de la crisis de Texas? Resulta que esta se suma a las tantas excusas que nos dan los miércoles de por qué no suben la gasolina, el gasoil, el GLP. Aquí nos han dado excusas, desde enfermedades que han corrido por Arabia Saudita hasta que se murió Soleimani. Y ese Ministerio de Industria y Comercio, con otras administraciones, tuvo también una capacidad inventiva enorme para darle justificaciones a la gente de por qué nunca bajaban los combustibles, y si bajaban, bajaban poco. La pregunta de la fórmula va para las autoridades actuales. Sin embargo, para las anteriores tengo tres. Dime, Catherine. No, sí. Tengo tres. ¿Por qué teníamos todos los consumidores en el precio del GLP que financiar la ampliación de una estación, de una terminal que es privada y sigue siendo privada? Y le subieron el dinero que ustedes saben, y si quieren busquen la investigación que está en YouTube de nosotros esta semana, que dice al detalle cuántas veces, cuánto dinero y con cuáles justificaciones y con cuáles resoluciones le subieron los precios de los combustibles a los ciudadanos, específicamente del GLP, para financiar un grupo privado. ¿Por qué teníamos todos los dominicanos que pagar la ampliación de una terminal que beneficiaba a un grupo específico? ¿Por qué se le cargó al pueblo dominicano este costo? La segunda pregunta sería, ¿cómo podía el Ministerio de Industria y Comercio prever en 2013 que tendríamos un aumento de flete en el 2014 y en el 2015 sin justificación? En el 2013 lo subieron a 135, para el 2014 lo llevaron a 225, y en ese mismo momento de 2013 plantearon cuánto se iba a subir también para el 2015, que fue a 225. O sea que el ministro de Industria y Comercio de ese momento era brujo, era vidente, y determinó que nosotros para el 2014 teníamos que pagar más y para el 2015 también, aunque no se sabía qué era lo que iba a pasar a futuro. Pero también le tengo una pregunta a Monchi Fadul, que fue igual ministro de Industria y Comercio. ¿Por qué Monchi Fadul no explica por qué eliminó el subsidio al GLP, que de paso se lució imponiendo el 0.80 centavos por galón? ¿Cuál era la justificación de imponerle 80 centavos más al galón del GLP? ¿Para financiar a quién? ¿Para que ese dinero fuera a dónde? Si en ese momento no había justificación alguna para hacerlo. Yo creo que para dar una rueda de prensa acerca de los combustibles tenemos que ser un poco más transparentes. El gobierno tiene todo su derecho de hacerlo. Es más, tiene derecho de decir lo que entienda, pero no tiene derecho de decir verdades a medias. Bueno, ahí está la investigación de nuestra compañera Yulisa Céspedes. Ayer incluso presentamos una parte en Enfoque Final, y creo pertinente que se siga buscando la verdad detrás de este cálculo amañado para determinar cuál es el precio de los combustibles en la República Dominicana. Decía un funcionario, un viceministro del Ministerio de Industria y Comercio en el trabajo de Yulisa, que no es el ministerio el que coloca las tasas impositivas, no son ellos los que legislan. Bien podrían presentar un proyecto de reforma para dar de una vez por todas claridad. Y yo solamente voy a hacer algunas consideraciones al respecto. Me parece pertinente que se diga y que se machaque lo que es un escenario internacional sin precedentes, sino para dar la justificación absoluta de por qué estamos pagando estos precios por el combustible en la República Dominicana, sí, para comprender que allí hay una carga pesada para el gobierno, no solamente de la República Dominicana, sino para cualquier gobierno de un país no productor de petróleo. Eso llama también a otras reflexiones, si debemos seguir dejando la carga pesada
para los combustibles fósiles en países como República Dominicana. Pero eso es harina de otro costal, o al menos de otro costal sobre este particular. Dice Ito Bisonó, o el ministro de Industria y Comercio, específicamente su condición de ministro, que cuando ellos llegaron al gobierno el pasado 16 de agosto, el barril de petróleo estaba a $42.34. En este momento está a $63 el barril. Yo voy a preguntar también con este particular. En el gobierno de Danilo Medina, cuando el barril de petróleo estaba en niveles bajísimos, históricos, hablo de $30 por barril de petróleo, ¿ustedes notaron una rebaja en el precio de los combustibles? ¿Sabemos específicamente y cómo fueron utilizados esos recursos en caso de que no hayan sido transferidos al bolsillo suyo, mío o de cualquiera en el momento que tienen que pagar en la estación? No sabemos, no hay claridad, no hay transparencia sobre cómo se manejan esos recursos. Aquí se utilizó durante años un mecanismo político de chantaje como Petrocaribe, con el que se le vendió a la gente que a través de eso usted, yo y todos íbamos a tener acceso a gasolina más barata. Eso fue mentira. Aquí se financiaron recursos, se financiaron agendas políticas, se financiaron campañas electorales, se financiaron actos de corrupción con Petrocaribe, no solamente en la República Dominicana, sino también en Haití. Así que, al parecer, esto ha sido un trapo y un hueso difícil de roer, no solamente para la actual administración, que tiene y está compelida a transparentar, a hacer que los dominicanos paguemos lo justo, ni más ni menos, lo justo, y que en la medida de lo posible pasemos a un proceso de transformación en donde las energías fósiles sean secundarias en un país como la República Dominicana. Yo solo quiero agregarle algo del capítulo para sacar chatarras de la calle. Bueno, un paréntesis, esa respuesta de los Ministerios de Hacienda y Industria y Comercio fue a la investigación que hizo la compañera Yulisa. Es bueno, por esa parte, que den la cara, no necesariamente en son ni en términos de justificarse o de salir al paso de las cosas, sino para transparentar más los asuntos. Sobre ese capítulo, que se cobran 2 pesos en cada galón de combustible para supuestamente modernizar el parque vehicular, dijo el ministro de Hacienda que ha acumulado 13.000 millones, o que se han captado 13.000 millones, y que de esos 13.000 millones, 10.000 se lo han entregado a obras públicas para su programa de soluciones viales y 3.000 al Intran para el propósito de sacar chatarra de las calles. A ese capítulo es que apela con frecuencia Antonio Marte, y él dice que ese dinero es de los choferes. Ahora, dice el ministro de Hacienda, de Industria y Comercio, que en ese capítulo hay una deuda acumulada de 2.500 millones, es decir, que no son 13.000. ¿Para qué fue creado el capítulo? Para modernizar el parque vehicular, pero se están destinando a otros fines. Entonces, ahí está el problema, ahí está la investigación de Yulisa, a propósito de que hay un lema que dice que el que no hace propaganda no vende su producto, entonces hay que promocionar ese palito, eso se llama un palito, y además, la gallina que no cacarea sus huevos, no... Nadie sabe que los puso. Entonces, no, pero bien por los ministros que le contestaran a Yulisa y a CDN, que lo hicieran con altura y que ofrecieran la oportunidad de que se le hicieran muchas preguntas, porque realmente eso de los combustibles, bueno, yo espero que las autoridades actuales, asumiendo toda la semana una millonada para que el precio, la salsa no se refleje en los usuarios, no estén en esto de los combustibles apagando el fuego como el bombero loco que lo apaga con gasolina. Pero mira, son 2 cosas nada más que nosotros decimos desde aquí. Todas esas salsas por resoluciones no la hizo el gobierno actual, la hizo un ministro anterior, 2 ministros anteriores, que ellos respondan por lo que para beneficiar a particulares específicos, cobrándonos a todos los eso no es doloso, Yulisa, claro, eso no podría constituirse en un delito, imponiéndole impuestos a la población, que se supone que debe hacerlo el Congreso. Pero a estas autoridades lo que uno les dice es: transparenten la fórmula, que se pasaron 8 o 16 años diciendo que había que transparentar la fórmula. Ya ustedes tienen el poder, transparentenla ustedes. Buen tema, buen tema. Bueno, vamos al segmento Conoce tu Senador. Hoy el turno al bate corresponde a Pedro Catrén, abogado, derecho,
proveniente de la izquierda de este país. Él va a exponernos cuáles son sus realizaciones y expondremos también parte de su origen. Yarilis Calcaño conversó con Pedro Catrén. Pedro Catrén viene de una tradición de participación en la sociedad civil con una gran formación en las ciencias políticas, el derecho y otras áreas del saber. Es un intelectual que dio el paso a la política partidaria por entender que desde allí podría encaminar los cambios sociales en los que siempre ha creído, pero llegar hasta aquí le costó primero conocer el sabor de la derrota. Luchamos por ser senador en el 2016 y por fin lo logramos con mucho éxito ahora en las elecciones pasadas. En el trabajo político para conseguir la senaduría por Samaná, se involucró de lleno su familia, principalmente su hijo Salvador, quien sobre todas las cosas resalta el rol de padre y abuelo. Nada, nosotros sentimos un orgullo por él porque es un padre demasiado compenetrado. Una cosa de que yo tengo 46 años y yo todavía sigo siendo su hijo, al que él le cae atrás, al que está pendiente, al que lo llama, al que lo busca, como si yo estuviera todavía en la edad de la adolescencia. No te puedo decir lo que pasa con los nietos que mi padre tiene, loco con los nietos, con los que están aquí en el extranjero, siempre viaja a visitarlos, la relación que tiene con su esposa de aproximadamente 25 años. El otro día una nieta mía cumplió años, yo le pregunté a mi nuera que ella quería que yo le regalara y me dijo tiempo y que vayas al cumpleaños. Realmente. Desde su residencia ubicada en el paradisíaco destino de Las Terrenas, Catrén nos conversó de la dura realidad que se esconde detrás de tanta belleza natural. Aquí hay una carencia de atención de la gente, una carencia de inversión en agua, en educación, en medio ambiente. Hay una carencia total. El PLD descuidó totalmente la provincia de Samaná. La revisión del contrato de la autovía es una de sus principales preocupaciones. Asegura es una retranca para el desarrollo turístico de la zona. Este contrato ya se han pagado más de 500 millones de dólares en 8 años y la carretera costó 305 millones de dólares. Si contamos que faltan 18 años, pagaríamos esa carretera 7, 8, 10 veces, sería el costo que pagaría el Estado. Y todos los años es una carga fiscal muy fuerte para la finanza del Estado. Este año se pagaron 5.000 millones de pesos de peaje sombra, más los 500 millones que pagan los usuarios. Está alejando totalmente el turismo interno de nuestro país. El peaje más caro, que es más caro del mundo. Que es un factor que golpea la economía y el interés de los foráneos en venir a la zona. Y es que a pesar de la gran vocación turística de esta provincia, la rabalización y el descuido son las cartas de presentación para los turistas que la visitan. La promesa del senador es que en los próximos años, Samaná no tendrá nada que envidiar a los principales polos turísticos. Ya se han invertido más de 600 millones de pesos en la provincia de Samaná. Mañana se va a inaugurar la carretera en el Limón de Morón a Las Canas a un costo de 120 millones de pesos. Se está haciendo el acueducto de Juana Vicenta a un costo de 140 millones de pesos. Se va a inaugurar el hospital de Las Terrenas. Se está haciendo la carretera Samaná-La Galera, la carretera Samaná-El Valle, y se inicia un gran programa de construcción de caminos vecinales y de asfaltado en los 3 municipios, en los 3 distritos de la provincia de Samaná. Eso quiere decir que el cambio realmente llegó a Samaná. La pesca es uno de los medios de subsistencia de los pobladores de esta demarcación que dicen sentirse abandonados. Aquí todas las autoridades, sacando al senador, porque él es el único que nos metió la mano, por las demás autoridades, gobernadora, diputados, síndicos, toditos nos han echado atrás, todo el mundo. Tenemos necesidad aquí en Samaná. Nosotros tenemos muchas cosas aquí bien bonitas aquí en Samaná, pero sin ayuda de nadie no podemos echar para adelante. Necesitaríamos motores, necesitaríamos embarcaciones, más
potente porque las que tenemos ya están un poco deterioradas. Según afirma el legislador, las necesidades no solo de los pescadores, sino de toda la provincia, tendrán respuesta a corto, mediano y largo plazo. Yarilis Calcaño, CDN. Hoy también se habla del pacto eléctrico. Ya había una convocatoria. Hay algunos del sector de la sociedad civil que ha dicho que no los están tomando en cuenta. Pero también hoy es un día de homenajes, Nelson, Catherine. La bandera. Bueno, ahí está la actividad oficial en el Palacio Nacional, en los frentes del Palacio Nacional, actividad encabezada por el presidente Luis Abinader, homenaje a la bandera. Vamos a escuchar un poco.
Como bien escuchaban, ahí fue entonado el himno nacional de la República Dominicana, precisamente en este acto de homenaje a la bandera nacional por conmemorarse este 25 de febrero, su día, al igual que la celebración del natalicio de Matías Ramón Mella. En esta actividad realizada en la explanada frontal de la Presidencia de la República Dominicana se encuentran diversos funcionarios, incluyendo o encabezados por el presidente de la República, Luis Abinader, su esposa Raquel Arbaje, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, también el ministro administrativo de la Presidencia. Además de eso está el ministro de Educación, Gianilda Vázquez, ministra sin cartera, entre otros tantos funcionarios que también encabezan aquí. La plana también militar de la República Dominicana se encuentra presente, encabezada por el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, además como el director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez, y demás miembros del Ministerio de Defensa. Como ven, ya fue entonado el himno nacional de la República Dominicana y precisamente por la conmemoración de este día. Ahí se encuentran también haciendo un acto militar de homenaje. Esos son, vamos a escuchar un poquito de este acto el sol va militar. Saliendo. Y hay que ennestar la bandera. Y hechas a las auroras. Pasan de largo a su afán las gentes madrugadoras. Miguel el sol de la raza cuyos colores lozanos tremolan entre las manos del ayudante de plaza. Mire el lienzo nacional fijo ya a delgada brisa. Recuerden que simboliza toda una historia inmortal. Cada matiz encierra lo que hicieron los mayores por el bien y los honores y el rescate de la tierra. El rojo de su gloriosa decisión habla al oído. Soy, dice, el laurel teñido con su sangre generosa. Es el azul de su anhelo progresista clara enseña, color en que el alma sueña cuando sueña con el cielo. El blanco, póstumo amor a sus entrañas se aferra. Da al polcorón a la guerra, el olivo redentor. ¡Presente! ¡Armas! ¡Compatriotas! Ya no es tiempo de retroceder. Cobardes como valientes, vayamos hacia adelante. ¡Que viva la República! Ya ondea el pabellón y se encumbra bajo el sol que deslumbra y el clarín que clarea. Ladra un cándalo estridente, sonido sobresaltado. Arde en aromas el prado, rompe en trinos el ambiente. ¡Qué linda en el tope estás, dominicana bandera! ¿Quién te viera? ¿Quién te viera más arriba? ¡Mucho más! Ahí ven ustedes este acto conmemorativo, el poema a la bandera Arriba el pabellón de Gastón Fernando del Igne a cargo del grupo de teatro Calíope. Esto como parte de las actividades conmemorativas, este acto de homenaje a la bandera de la República Dominicana, mes de la patria. Allí vieron ustedes lo que ha sido la conformación de estos actos oficiales encabezados por el presidente de la República, Luis Abinader, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, la primera dama, Raquel Arbaje, y otros representantes del gobierno nacional. Hacemos una pausa acá en Despierta con CDN y ya regresamos. El Consejo Nacional de Educación aprobó ayer un nuevo protocolo para volver de forma presencial a las clases, algo que plantea múltiples cuestionantes respecto del tema de la vacunación, la pandemia, las posibilidades logísticas, las condiciones que tienen las escuelas y todas esas preguntas y cuestionantes que hay alrededor de esta vuelta a clases. Hemos invitado a Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, justamente para analizar todos estos temas en torno a la vuelta a clases para República Dominicana. Darwin, buenos días, bienvenido. Un gusto estar con ustedes y con todos los televidentes.
Darwin, buenos días. Queremos preguntarte si debemos tomar esos titulares tal y cual como hemos visto esta mañana, si se ha acogido de manera detallada el plan de regreso a la presencialidad. Dice el Ministerio de Educación que tendremos agenda ya para la próxima semana. ¿Qué podemos abundar? Nosotros creemos que ayer se dio un debate acalorado, pasional, como suelen ser los debates en torno a la educación, pero todos con un propósito común, que es llevar educación de calidad para los niños y las niñas que hace un año que han dejado de asistir a las escuelas, y que el esfuerzo que ha venido haciendo el Ministerio por desarrollar un plan alternativo de educación a distancia, valiente e innovador, que fue elogiado dentro y fuera de fronteras, necesita la complementariedad de la presencialidad. Hoy tenemos evidencia de que esto es necesario, de que no hay riesgos mayores ni para docentes ni para estudiantes, y la ciencia y la sensatez se impuso. Entendemos que esta idea del ministro de Educación, que con mucha sabiduría condujo ayer la sesión del Consejo, planteó que la semana entrante la mesa técnica compuesta por el Ministerio de Educación y de Salud presentará ya los protocolos definitivos y el cronograma para el regreso semipresencial, porque nunca estamos hablando de un regreso total a la presencialidad. Será la semana entrante y allí tendremos entonces la oportunidad ya de iniciar probablemente experiencias piloto en algunas zonas del territorio en donde los niveles de contagio así lo permitan. Pero lo que está claro es que el regreso es parcial, progresivo, voluntario, y que será para este año escolar. En algunos municipios, en algunas localidades, incluso tal vez sea en este mismo mes de marzo. Bueno, Darwin, buenos días. Parcial, progresivo, voluntario y seguro. O sea, ese es un aspecto fundamental. Háblame de lo voluntario, háblame ahí, que yo no entiendo. Se supone que tiene que mediar el consentimiento del padre o tutor. Explícame lo voluntario, o sea, si es el colegio que quiera abrir, abre voluntariamente. Explícame eso. No. Esto es muy importante y gracias por la pregunta, porque la voluntariedad se refiere a la demanda, no se refiere a la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Los centros educativos tienen que estar abiertos, porque incluso en el propio programa de educación a distancia que se viene llevando a cabo, el Ministerio de Educación dispuso que los docentes debían despachar desde los centros educativos. Es decir, los centros están abiertos, los docentes están allí, y por lo tanto la voluntariedad queda relegada a la decisión de la familia. En la investigación que en Educa hemos hecho, hemos constatado que hay una mayoría absoluta, el 60% prácticamente está de acuerdo con el regreso parcial, progresivo a las aulas de los padres en todo el territorio nacional, pero hay un núcleo duro, un 40% de padres, madres y tutores que entienden que todavía no es el momento, que sienten temor, y eso debe ser respetado también, porque lo que estamos hablando es no de quitar la buena estrategia de la educación a distancia que desarrolló el Ministerio, es de complementarla con presencialidad, con lo cual eso que se dice, pero si entonces algunos niños van y otros no, el maestro tiene que trabajar doble, eso no es correcto, porque sigue siendo el mismo esquema de trabajo, con ahora niños que van a estar en algunos casos asistiendo a algunas jornadas y algunas horas, y otros van a estar trabajando desde la casa. El trabajo de corrección, el trabajo de personalización del aprendizaje que el estudiante y el docente tienen, se sigue manteniendo igual. Aquí estamos hablando de cómo integrar progresivamente la presencialidad, porque creemos que tan pronto el proceso inicie, los datos van a demostrar, y esa es la hipótesis con la que el mundo está trabajando, no es algo que se esté inventando en República Dominicana, ni poniendo en riesgo la salud de la gente, obviamente. Bueno, comenzará ese efecto dominó de que progresivamente más padres y tutores estarán convencidos de que no hay un riesgo mayor para sus hijos o dependientes, y por lo tanto estarán asistiendo a la escuela. Darwin, se ha dicho ya que no hay un plan de vacunación ni una fase específica o única para los maestros, sino que van a tener que vacunarse cuando les toque por su rango de edad. ¿Qué se habló ayer en el Consejo de Educación sobre esto? Porque no hay vuelta a clases sin maestros seguros también.
también te agradezco la pregunta, Yulisa, porque yo creo que ahí hubo una confusión en la opinión pública o en algunas informaciones que no fueron del todo correctas. Ayer la representante del Ministerio de Salud Pública en el Consejo Nacional de Educación habló que los docentes son prioritarios, que están en el grupo 1B, y hoy mismo se está haciendo un inicio de vacunación de docentes, que seguramente van a recorrer después las noticias. Así que yo entiendo que es un gran acierto el hecho de que el gobierno de la República Dominicana haya priorizado a los trabajadores de la educación, no únicamente a los docentes, es a todos los adultos que prestan labor desde diferentes ángulos en un centro educativo. Esto es muy relevante, trae tranquilidad, pero cuidado, y aquí es muy importante porque a mí me está preocupando, en Educa nos está preocupando, que hay una sensación como que uno se da la vacuna y ya que se puso un escudo, se olvidó de la mascarilla, volvemos a abrazarnos. Todavía eso no es así. La vacuna genera una inmunidad extra, pero para que evidentemente erradique la enfermedad hay que esperar a que una proporción muy importante de la población esté vacunada. Y esto no va a ocurrir de inmediato. Por lo tanto, las condiciones de distanciamiento, de uso de mascarilla, de hábitos de higiene y de precauciones en general, como lo que decía muy bien Nelson, porque se trata de retornar de manera segura. Eso está descontado, eso no tenemos ni que plantear. Nadie va a poner en riesgo la vida de estudiantes, ni de familias, ni mucho menos de los trabajadores de la educación, que son quienes están allí al servicio de los niños. Por eso es muy importante entender que la vacuna es una herramienta adicional que trae una seguridad extra, pero no nos protege completamente de la enfermedad. Y eso es algo que también va en sintonía con la necesidad de regresar ahora a la escuela, porque si esto se acabara en 15 días todos podemos esperar, pero como la situación actual se va a extender probablemente por todo lo que resta de este año calendario y tal vez parte del próximo, es importante ya comenzar a aprender a vivir bajo estas circunstancias. Darwin, esta semana entrevistábamos a la directora de UNICEF para la República Dominicana. En sus cálculos ella consideraba que aunque exista voluntad de las partes en tener alguna suerte de regreso a la presencialidad, eso no iba a ser posible quizás sino hasta el inicio del próximo año escolar. Quiero que nos ayudes a determinar quizás una fecha probable para el inicio de esta semipresencialidad y también tu opinión, o más bien el alcance de los análisis y estudios que hayan hecho desde Educa sobre las condiciones de las escuelas para retornar las clases presenciales una vez que el año pasado, como tú bien nos has explicado, se invirtió la totalidad prácticamente del presupuesto en el tema digital. Sí, bueno, ahí hay muchos elementos a tener en cuenta. Primero, obviamente, y esto va en la línea de lo que Nelson planteaba anteriormente, el retorno seguro implica tener espacios seguros. Los centros educativos que no tienen agua no pueden abrir. Aquellos centros educativos donde no se puede asegurar la ventilación y la correcta organización de los espacios educativos tampoco. Pero también tenemos que volver a una nueva escuela. El ministro ayer lo decía con una gran sabiduría. No vamos a regresar jamás a la vieja escuela. Y entre otras cosas, por ejemplo, porque los espacios al aire libre tendrán que ser aprovechados y maximizados. En aquellos territorios donde la enfermedad pueda estar fuera de control, afortunadamente entiendo que hoy día no está pasando en ninguna localidad, porque la República Dominicana ha sido un ejemplo en el manejo de la pandemia a nivel global, tal vez por condiciones naturales, tal vez por las características de la población, pero claramente hubo una buena gerencia de la situación por parte de las autoridades. Bueno, tampoco podrá iniciar en esos lugares donde la enfermedad esté descontrolada, pero hay territorios, hay zonas del país que presentan esquemas de seguridad bajo el uso de protocolos según el esquema de Harvard, y allí es donde probablemente podemos estar empezando este mismo mes o al principio del mes que viene, no importa cuándo en realidad, porque lo importante es que sea con seguridad, pero sí plantear una fecha, sí plantear que esto va a ser durante este propio año escolar y de manera voluntaria, que aquellos padres que sientan todavía cierto resquemor a que sus hijos asistan
a la escuela, lo puedan enviar. Lo que nosotros les decimos a esos padres es lo que dice la ciencia. Los niños menores de 12 años no se contagian de manera trágica, la mitad de ellos lo hace de forma asintomática, la carga viral que reciben no es tal que permita contagiar a adultos en el hogar. Si esos niños se protegen con mascarillas, quieren una adicional garantía. Incluso los especialistas dicen que los menores de 5 años no debieran usar mascarillas y por lo tanto nosotros entendemos que es la situación adecuada para evitar un riesgo mayor, que es los problemas en la salud mental, física, emocional y hasta espiritual, como ayer se planteaba en el Consejo Nacional de Educación, de los estudiantes. Creemos que es imperioso esto. En la investigación que hicimos en Educa detectamos que 1.3% de los hogares, que equivaldrían a 20.000 niños, se han desconectado de su proceso de aprendizaje y esto es un gran riesgo porque son potenciales desertores. Detectamos que más de la mitad de los padres entienden que sus hijos no están aprendiendo o están aprendiendo nada. Obviamente siempre hacemos la salvedad, no medimos el aprendizaje, medimos lo que el padre cree que está pasando con sus hijos. Nos parece una información relevante de todas maneras, de la misma manera que 1 de cada 3 padres entiende que sus hijos están en una situación emocional y mental peor que antes de la pandemia por el encierro. Estos son temas que hay que tener sobre la mesa y que tenemos que considerar a la hora de la toma de decisiones. Dauer, para futuras entrevistas vamos a hablar de la inversión en tecnología y otros recursos multimillonarios que yo sé que el ministerio tratará de defender con celo. Pero a propósito del retorno a clase que se ha vendido en los titulares, tengo entendido que hay que esperar que la mesa técnica ya afine los protocolos. Pero mi pregunta puntual es respecto al calendario, más bien a los programas. Se habló ayer en el Consejo de si van al mismo nivel, si el retorno se va a dar desigual. ¿Cómo se ha ajustado la carga? No, lo que se planteó fue que la semana entrante esa mesa técnica integrada por el Ministerio de Educación y Salud Pública terminarán de presentar públicamente ya los protocolos definitivos y el cronograma de regreso a las aulas. No hay detalles todavía de si es un nivel u otro, si es un sector u otro. Nosotros hemos presentado sí una propuesta de que se haga a nivel de todo lo que es la educación inicial y primaria, que es donde la ciencia garantiza seguridad para los estudiantes por los bajos niveles de contagio, en algunos territorios que hemos identificado en el país, donde la enfermedad está en valores controlados en lo que se conoce como el color amarillo de la escala de Harvard, que es recomendar actividades normales con el uso de protocolos. Allí es donde nosotros entendemos que se debieran iniciar y luego medir, porque es importante tener también datos de la propia República Dominicana. Hoy nos tenemos que fundamentar en evidencias de otros contextos, de Europa, de Estados Unidos, de otros países de América Latina, incluso de Australia, pero no hemos podido tener datos en la República Dominicana porque no ha habido experiencia de escuelas abiertas con situación de pandemia. Hay que generar esa experiencia, por supuesto con todas las condiciones de seguridad, medir el comportamiento y los patrones de contagio en esa localidad, que según toda la evidencia internacional dice que la escuela no genera efectos, y una vez que se pruebe, tener ahí sí la total certeza de decir, bueno, señores miembros de la comunidad educativa, aquí están los datos, esto es una decisión que tiene que estar basada en la ciencia. La pandemia se acaba por la intervención de la ciencia, que es la que nos trae las vacunas y en tiempo récord nos deja salir de una situación así. Bueno, la educación no puede estar ajena. Sería una paradoja que justamente en la educación la ciencia no tuviera un lugar para tomar las decisiones. Por eso el voluntarismo, los temores, aquellas decisiones amparadas en algunas supersticiones no tienen lugar, y mucho menos en educación. Darwin, quiero saber si se habló en ese consejo de la posibilidad de que los niños reprueben en pandemia.
Muchos niños están en sus casas sin supervisión, sin ayuda de los padres, solamente a distancia, muchos en colegios privados, pero muchos otros tomando clases por televisión y radio sin saber si realmente están siquiera entendiendo lo que están recibiendo. ¿Van los niños a quemarse, a reprobar en pandemia o se está iniciando algún tipo de conversación al respecto? No se habló este tema, pero si aventuro, si me lo permiten, una opinión institucional de Educa. Hay los sistemas más avanzados de educación en el mundo, Finlandia, Japón, por mencionar dos, y de continentes distintos, no tienen la repitencia como una opción, no tienen el fracaso escolar como una opción, porque si el estudiante no aprende no es producto o culpa del propio estudiante, es el sistema no generó las condiciones para que pudiera aprender. Y la educación tenemos que verla siempre como un proceso continuo. Esa mirada compartimentada del grado fijo, rígido, que luego el estudiante da una prueba y pasa al siguiente, es un sistema obsoleto. La educación es un proceso de flujos, no de estructuras rígidas, y los conocimientos que los estudiantes pueden aprender lo pueden ir adquiriendo a lo largo de la vida. Lo importante es que ese flujo no se interrumpa nunca, y por eso la importancia, primero, del Ministerio de Educación en el acierto de no haber interrumpido el inicio del año escolar, y ahora con la necesidad de darle presencialidad. Pero eso de plantearle, tras una situación traumática para los niños, sin ir a las escuelas, sin estar en contacto con sus docentes, con sus compañeros, con consecuencias en su salud mental, darle ahora la señal de decirle, usted no logró alcanzar los conocimientos por enfrentarlo a una prueba y que no la pueda realizar, sería terrible, sería cargarle la responsabilidad a los niños por un aprendizaje que no pudieron tener acceso, y esto hay que tomarlo además como un indicador de lo ridículo que era el modelo anterior compartimentado por grados. La educación es procesos continuos, tienen flujos, sí, y tienen ciclos iniciales, ciclos de maduración y ciclos de desarrollo y conclusión, pero no entendemos que esa sea la medida adecuada, y abogaremos porque ningún estudiante se queme y porque sí todos los estudiantes aprendan, que ese es el gran desafío que tenemos todos quienes trabajamos en la educación en la República Dominicana, porque hemos venido advirtiendo, y ustedes lo saben bien porque lo hablamos en varias ocasiones, que a pesar de las enormes inversiones no se han visto mejoras en los aprendizajes. Y esa es la preocupación de fondo que todos tenemos quienes trabajamos en este sector. Darwin, antes de despedirte, porque se nos ha acabado el tiempo ya para la entrevista, quiero preguntarte con respecto a la manifestación que se llevó a cabo ayer del colectivo Padres por la Presencialidad o Padres por la Educación Presencial, si de alguna manera van a ser integrados en el debate. Yo sé que personalmente y más bien institucionalmente Educa ha estado en contacto con ellos, y la posibilidad de que se amplíen también estos encuentros con el Ministerio de Educación para seguir aportando ideas. No, la Constitución de la República Dominicana le asigna a la familia la responsabilidad última por velar por la educación de sus hijos, y que los padres, las madres, los tutores estén integrados al proceso de formación y preocupados por lo que ocurre, es lo que siempre hemos querido que se despertara en la sociedad dominicana. Así que nosotros celebramos que los padres manifiesten, que se expresen, que es parte de las condiciones mismas de la democracia, lo mismo que lo hacemos cuando los docentes se expresan y manifiestan o reclaman lo que entienden sus justos derechos. Eso es parte de la libertad de expresión, que como Educa, como entidades que tenemos los valores de la libertad como estandarte, siempre vamos a estar en la defensa de esa expresión. Muy bien, Darwin, gracias. Siempre es un placer conversar contigo y arrojar luz a toda esta discusión que todavía parece que va a ser un poco larga respecto de cómo terminará la educación en República Dominicana en medio de la pandemia. Abrazo para ustedes y los televidentes. Gracias. Continuamos con el tema educativo y la reunión de ayer del Consejo Nacional de Educación. De inmediato pasemos a hablar con Mercedes Coronado, ella es la presidenta de la Unión de Instituciones Educativas Privadas. Buenos días, señora Coronado.
Muy buenos días para todos. A usted se le ve la sonrisa amplia, ¿están contentas con eso de que se abre la puerta para el retorno a las aulas? Claro que sí, que estamos muy contentos con la noticia de que tenemos la posibilidad a través de protocolos seguros de retornar a las aulas y poder darle a los estudiantes la oportunidad de completar su proceso de estudios de manera integral. Claro que sí. Señora Coronado, justamente conversábamos hace un momento con el señor Darwin Caraballo, quien nos comentaba sobre la situación de los niños y el aprendizaje en las escuelas. No se tocó ayer en el Consejo de Educación qué va a pasar con los niños que no tengan o no hayan adquirido el conocimiento necesario para pasar de curso. ¿Se ha planteado este tema en algún tipo de conversación de la institución que usted dirige, de la Unión de Instituciones Educativas Privadas? ¿Qué van a hacer los colegios, a pesar de que los niños de colegios privados tienen un poco más de acceso por la educación a distancia que los niños de clase pública que están viendo las clases por televisión? Si un niño reprueba en medio de la pandemia, ¿se quedaría reprobado? ¿Tiene que repetir el curso? O como dice Darwin Caraballo, ¿esto no puede manejarse de esa manera? Bueno, lo primero, antes que nada, agradezco muchísimo la pregunta porque es un tema de interés, la calidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes, asegurar que aprendan. Pero lo primero que quisiera es aclarar que los colegios privados somos un grupo que representa el 23% de la matrícula estudiantil dominicana. Y dentro de ese grupo de colegios, alrededor de 5,000 colegios, nosotros tenemos clasificados diferentes tipos o grupos de centros educativos. Están los centros educativos que tienen plataformas robustas y que han podido darle continuidad garantizando el aprendizaje dentro de la condición de la educación virtual que estamos llevando a cabo. Aún así, hay vacíos, porque sabemos claro que el aprendizaje se produce por la interacción básicamente entre estudiantes con sus maestros y entre pares, entre ellos mismos se produce el aprendizaje. Pero dentro de las condiciones que nos ha permitido la pandemia, se ha hecho lo mejor posible. Hay otro grupo de centros, el primer grupo representa entre un 10 y un 15% de los centros educativos. Esto pueden asegurar de manera un poco más el aprendizaje de los alumnos. Otro grupo, que ronda alrededor de un 30%, pues tienen robustas regulares que pueden mezclar una plataforma con otra, un recurso con otro, y estos tienen algunas dificultades para garantizar ese aprendizaje. Los vacíos, los baches, las lagunas son mayores. Y tenemos un gran grupo, que es el restante, que son colegios pequeños, que están en zonas muy vulnerables, tanto en ciudades como en zonas rurales o alejadas, que no cuentan con los recursos tecnológicos, diríamos, de punta, actuales, variados, con herramientas variadas, para poder asegurar dentro de esta condición de virtualidad un mayor porcentaje de aprendizaje. Inclusive, muchos de ellos ni siquiera lograron que sus estudiantes se conectaran y tuvieron que cerrar sus puertas. Y otros se han adherido al plan que el ministerio ha ofrecido de la educación a distancia. Entonces, tendríamos que mirar ese panorama y dentro de este panorama pensar en primer lugar en nuestros estudiantes. Y como decía muy bien el señor Darwin, la educación, educar a un niño no es medir cuánto recuerda, es más bien un proceso formativo a lo largo de su vida. Y lo importante es que él vaya adquiriendo las destrezas y conocimientos que le permitan competir adecuadamente en su propio medio y utilizarlos para su propia vida. Y eso se va adquiriendo, eso se va agregando en el proceso mismo escolar. Entonces, lo importante aquí no es si él pasa o no pasa un examen. Lo importante no es cuánto me demuestra lo que aprendió en este momento en donde estamos, en una condición donde sería injusto, diríamos,
hasta castigar al niño, sería castigarle porque él no pudo aprender en medio de esta circunstancia. Es una situación en la que no somos ninguno responsable, está fuera del control de todos y todos tenemos que encontrar salidas, pero la mejor salida debe ser siempre pensada en función de que nuestros alumnos sigan conectados a la escuela, continúen su proceso de aprendizaje y vayan integrando los conocimientos requeridos para cada grado, haciendo lo que se llaman refuerzos, reforzamientos, recogida de contenidos que están flojos en el alumno, y para eso vamos a tener suficiente tiempo, claro que sí. Señora Coronado, finalmente tenemos poco tiempo para concluir la entrevista. Queremos preguntarle con respecto a las tarifas, muchos padres preguntándose para el próximo año escolar, si se van a mantener, si van a ser reevaluadas, qué se va a considerar, qué no se va a considerar. Eso genera, por supuesto, mucha angustia, ansiedad. Sí, entendemos muy bien esta preocupación y sobre todo en medio de una condición como la que estamos viviendo, porque tenemos que estar claros que la pandemia no se ha ido y que además las consecuencias y los impactos negativos lo han sufrido también las familias, pero también los centros educativos que siguen siendo centros que ofrecen un servicio educativo como empresa privada y que se ha visto también este renglón de empresa privada que ofrece este servicio educativo golpeado con los efectos negativos de esta pandemia. Lo importante es que cada familia, junto con el centro educativo, pues puedan tener ese espacio para dialogar, para ponerse de acuerdo, para organizar lo que sería la permanencia de ellos y la posibilidad de seguir nosotros ofreciendo el servicio. Bueno, pues gracias, señora Coronado. Es una respuesta casi salomónica, que se pongan de acuerdo. A veces los padres dicen, con el colegio no hay quien pueda debatir, no hay quien pueda discutir. A fin de cuentas son instituciones privadas con responsabilidad social, pero eso es otro debate para otro día. Muchísimas gracias, señora Coronado. Gracias a ustedes. Somos personas de diálogo, somos personas para consensuar y comunicarlo. Claro que sí. Gracias por estar aquí. Pueden acercarse los padres.